Saludos, su servidor José R. Dávila. Saludos a todos aquellos Facebookers, ¿verdad? Que están en mi lista de contactos y aquellos que me estén viendo a través de YouTube. Mayormente este mensaje va dirigido a mis contactos de Facebook. Que bueno, tristemente, de parte de ustedes y de parte mía, hay una ruptura, ¿verdad? Sentimental que espero que se pueda cicatrizar en un futuro. Y todo debido a mis últimas publicaciones donde he reconocido que dejé de creer, ¿verdad? En la Tanakh, en la Torá y en la Biblia como tal. Como he explicado en Facebook, esto a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como judíos, lo que conocemos como apostasía, esto que me ocurre responde ¿verdad? A mi afán de encontrar respuestas, a mi afán de romper con los dogmas e indagar y cuestionar, ¿verdad? O atacar mis cuestionamientos y los cuestionamientos de muchos. He explicado algunas cosas en Facebook de manera sarcástica, otras de manera más seria. He compartido, ¿verdad?, el resultado de mi investigación, algo que me lo estoy tomando en serio. He sido diligente, me está costando horas de estudio y lo que les estoy presentando es la verdad irrefutable. De hecho, muchas personas que leen mis últimas publicaciones me ponen comentarios como: ay, bendito, lo perdimos, ya se le acabó la revelación, oh, pobrecito. No se me ha acabado ninguna revelación. Tengo de más, diría yo. Entonces, cuando uno toma decisiones como la que yo tomé, de decir no más, no creo más en mulas que hablan, no creo más en mares que se abren, no creo más en hombres que caminan por encima del agua y en todas las cosas a las cuales yo le llamo mitología. Todo responde a una investigación, todo responde a que hay información. Muchas personas creen de acuerdo a la información que tienen y a veces creen lo que creen por falta de información. Si tuviesen más información, tendrían que evaluar sus creencias. Y eso fue lo que me sucedió a mí, y por eso les comparto estos detalles que son producto, ¿verdad?, de una investigación seria que estoy haciendo, y todo lo voy actualizando en una tesis, un ensayo o lo que podría ser un libro, como le quieran llamar. Cada investigación, cada nueva información que me llega, según voy indagando, la voy actualizando y la voy colocando entre líneas. Y ya me parece que ya llevo 79 páginas ya de este tratado, así que quién sabe si termine siendo un libro. Bueno, esto no es con fines de hacerme rico ni nada de eso. Soy un escritor aficionado, no me dedico a esto. Simplemente estamos viviendo un tiempo donde todo el mundo es escritor. Antes esto era una virtud de ciertas personas nada más, los escribas y personas ¿verdad?, con estas destrezas particulares. Pero hoy en día vivimos en un tiempo donde ya no solo las secretarias saben typear, sino que todo el mundo que tiene una computadora sabe escribir, todo el mundo sabe expresar sus ideas. Ya no hace falta los periódicos, ya todo el mundo hace su trabajo periodístico desde su casa, desde su región, y todos los que estamos conectados en las redes sociales a través de los reportajes de cada cual nos vamos enterando de cosas primero que a veces hasta que las cadenas televisivas. Bueno, en fin, vamos a atacar la cuestión, que es lo que yo quiero. Este video lo voy a hacer informal, pero más adelante voy a hacer una serie de videos para tratar de explicar, ¿verdad?, lo que me llevó a mí a decir no más.
Bueno, no sé si ustedes han visto, y esto quisiera figurarlo, ¿verdad? En mi próximo video, ¿verdad? En un PowerPoint, algo mejor hecho, ¿verdad? Donde pueda ilustrar lo que quiero decirle ahora. Pero por el momento vamos a usar la imaginación. Todos ustedes conocen, ¿verdad? Los fusiles que se usaban antes, o se siguen usando, ¿no? Por ejemplo, en los cargadores de los celulares que usamos aquí en nuestros carros, cuando se dañan, a veces es un fusible que tiene adentro. O sea, ¿saben de qué fusible hablo? Uno larguito. Bueno, el principio del fusible, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con la fe hebrea, ya vamos a ver. El principio de un fusible es que debe haber continuidad en la energía, en la electricidad, debe haber continuidad. Cuando ocurre un cortocircuito, se rompe el fusible y obviamente se interrumpe la continuidad porque hay un puente roto. Entonces, vamos a imaginarnos que la Biblia es nuestro fusible. Entonces, aquellos que conocemos la Biblia desde principio a fin, vamos a hacer una historia cronológica, pero en retroceso, para ver dónde nuestro fusible se rompió. Esto es lo primero que debemos atacar antes de entenderme, o de cualquiera de los otros expositores que hay en las redes sociales o en los libros, ¿verdad? Esto es algo muy original, esta es mi manera de enseñar y no encuentro otra. Si aparece otra, la expresaré en otro momento. Bueno, volvemos. La Biblia es nuestro fusible. Debe haber continuidad en la historia. Los que conocemos la Biblia sabemos la historia cronológica del pueblo de Israel. Esa va a ser nuestra continuidad, esa va a ser nuestra electricidad. Vamos a rastrear nuestra historia, ¿verdad? Vamos a rastrear los orígenes de nuestra fe desde el primer siglo, desde la época del tiempo de Yeshua, de Jesucristo. Desde este punto vamos a ir hacia atrás, a ver dónde encontramos este cortocircuito, a ver si hay continuidad en la historia. Bueno, vamos a empezar en la historia con el tiempo de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, como se le conoce, ¿verdad? Los círculos mesiánicos. Empezamos ahí, vamos hacia atrás y vamos a caer en el periodo de los macabeos. Después del periodo, entre el periodo de los macabeos y el tiempo del primer siglo, ¿verdad? El tiempo donde se ubican en las coordenadas de la historia a Jesucristo, ahí hay una continuidad. O sea que no tenemos nuestro cortocircuito ahí. O sea, vamos a seguir entonces más para atrás, vamos a buscar continuidad. Desde los macabeos vamos a ir un poquito más atrás a la época de Babilonia, donde están nuestros personajes Daniel, Ezequiel, Nehemías y Esdras. Bueno, hasta aquí hay continuidad entre los macabeos y Esdras, ¿verdad? Y esta época de Babilonia hay continuidad. Es decir, desde Jesucristo, buscando la historia hacia atrás, hacia Nehemías y hacia Esdras hay continuidad. Ahora, vamos más para atrás. Estamos en Babilonia, vamos a la época de la dispersión, vamos a la época de la monarquía. No hay continuidad, hay un cortocircuito aquí. Hay un cortocircuito entre Nehemías, entre la época de Nehemías y la época de la monarquía. Entonces, aquí nos tenemos que detener y tenemos que indagar por qué hay un cortocircuito en la historia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si indagamos en la historia, vemos que, y Nehemías mismo nos lo cuenta en los capítulos, usted puede leer Nehemías completo. Obviamente Nehemías está escrito para sus propios propósitos, pero los críticos, ¿verdad? Los que hacemos escrutinio de las escrituras y hacemos erudismo de las escrituras, lo vemos de una manera crítica para obtener la información que queremos tener.
¿Por qué se rompen los lazos de la historia? Si es que hubo alguna. Bueno, aquí Nehemías nos dice, específicamente desde el capítulo 8 en adelante, de que los judíos en Babilonia no sabían de Moisés, ni nada de la historia que propone, ¿verdad?, la Biblia. No sabían. Ni tampoco los que no fueron exiliados, ¿verdad?, que quedaron en Jerusalén cuando Nabucodonosor arrasó con la ciudad. Vemos también en el libro de Jeremías que él habla con un énfasis a la reconstrucción de la muralla. El templo es algo como que no... Él tiene un énfasis en la reconstrucción de la muralla, ya con permiso del rey Ciro de Persia. Aparentemente un escritor posterior nota este error y prácticamente toma casi toda la misma información de Nehemías, o sea que hace un copiado, pero entonces cambia un poquito la historia y aquí sí que se le da énfasis al templo, con todos los mismos datos, pero se le está dando el énfasis al templo. Algo curioso es que se dice que el templo se está construyendo desde su cimiento, cuando no es lógico que Nabucodonosor haya ido a sacar hasta los cimientos de un templo preexistente. No, eso no es lógico. Ellos fueron lo que hicieron, destruyeron, quemaron y siempre quedan sus paredes y cosas, los cimientos quedan. No es lógico que ellos hayan arrancado, pero en el libro de Esdras, ¿verdad?, se dice de que ellos construyeron el templo desde sus cimientos. Quizá usaron la palabra reconstruir, pero la cuestión es que la arqueología no ha encontrado rastros del templo que se supone que fue el templo de Salomón, este que estamos hablando, que supuestamente Nabucodonosor destruyó. No hay señas ni huellas de ese templo. Bueno, entonces es sospechoso de que los judíos que quedan en Jerusalén, cuando Nabucodonosor fue, que esto sí, esto es histórico, que ninguno sabe de Moisés ni la historia que propone la Biblia, del Éxodo, nadie sabe nada de eso. De hecho, el mismo libro de Nehemías dice de que celebraron, cuando ellos regresaron a Jerusalén y presentaron toda esta historia, ¿verdad?, a los judíos, a los 42,000 que regresaron y a los que estaban allá. Ellos lloraron y volvieron a hacer pacto. Los que estaban casados con moabitas y eso empezaron a dejar sus mujeres, y que se celebró la fiesta de los tabernáculos como no se había celebrado desde la época de Josué, imagínense. Y todo esto levanta sospecha. Uno dice, wow, pero entonces toda esta historia, ¿verdad?, de la época de jueces, la época de la monarquía de Shaul, David, Salomón, Roboam y todos los reyes posteriores, y ¿qué pasó ahí? Bueno, pues eso levanta nuestras sospechas. Entonces vemos que Nehemías nos está confirmando de que los judíos que regresaron de Babilonia, ni los que estaban en Jerusalén sabían de Moshe ni nada. Entonces esto es misteriosísimo, esto es súper sospechoso. Y después la arqueología no puede encontrar nada de la fe hebrea, de los israelitas, no encuentra nada desde antes de Babilonia. Lo que se encuentra es de los cananeos y los dos reinos. Pues sí, había un reino en el sur y un reino en el norte, ¿verdad?, el reino de Israel. Esto sí es histórico. No se ha podido encontrar huellas de que una vez los israelitas estuvieron todos juntos, como propone la Biblia, de que fue un solo reino. De hecho, el reinado de David solo por una estela se puede confirmar. Todo eso que habla la Biblia del reinado glamoroso de Salomón, las 1000 mujeres y todas las exageraciones de la figura, nada de eso existe. Todo eso de que Salomón era el hombre más rico de su región y que había tanta plata como piedra, nadie sabe de eso, ni los vecinos de Israel, ni todos los supuestos reyes que estaban sometidos a Salomón, que venían a traer, ¿verdad?, sus tributos ¿verdad?, al rey. Nada de eso es histórico, nadie sabe de eso. Ninguno de los reyes, ni la historia de los reinados
vecinos, ¿verdad? Que se supone que fueron los reyes que fueron a llevar estos tributos. Nadie sabe de eso. No hay evidencia. Es una evidencia bien vaga. Y las monarquías que hubieron antes de Nabucodonosor eran insignificantes. Eran, de hecho, Jerusalén, lo que se conoce la ciudad como David, era un reinado bien insignificante, no como lo propone la Biblia. Entonces, ya viendo que el fusible está roto y que sabemos dónde no hay continuidad, entonces tenemos que preguntarnos qué pasó antes de qué era lo que pasaba en Israel o en Canaán antes de la dispersión. Bueno, Nehemías y un grupo de personas nos traen, ¿verdad? O le trajeron esta historia a los judíos, que por cierto era escrita en arameo, y ya porque ni los judíos sabían entender la lengua en que estaban escribiendo. Tuvieron que interpretársela. ¿Por qué? Porque fue un grupito de escribas que escribieron todo esto. Esto fue una conspiración, quizás de la élite o los descendientes de la élite. Tenemos que tomar en consideración que la Biblia dice que los judíos tuvieron 70 años, pero esta es la versión de la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia nos podemos sacar cuenta ahí, cuando los judíos regresan a Babilonia, pasan el periodo que les resta al rey Nabucodonosor, después su hijo, ¿verdad?, Baltasar, después está el periodo del rey persa de Darío, y después el rey Ciro. Entonces estamos hablando de 4 reinados distintos. Por lo tanto, debió haber sido un periodo más que 70 años. Por lo tanto, en ese periodo es que se crea la Biblia. Ahora bien, vemos en el libro, en lo que conoce la Torá, el libro de Génesis, Éxodo, Número, ¿verdad?, y Deuteronomio, que toda la información que está ¿verdad?, en estos libros están sacados de fuentes de Babilonia. No se puede negar. Si tomamos el libro de Génesis, desde el principio nos está dando señales ¿verdad?, de Babilonia, ya sea cuando nos habla de la Torre de Babel, que es una historia folclórica de Babilonia, Nimrod, el diluvio, ¿verdad?, que es una historia que tenían los sumerios, que eran los antepasados de Babilonia. Lo del arca de Noé también, ¿verdad? Ahí los sumerios también tenían su propia, y los acadios, su propia versión. O sea, y todo esto son reinos antes de Israel. Entonces, en el periodo de la dispersión, toda esta información está disponible, y de ahí que se construye la Biblia. De hecho, el libro de Génesis, cuando empieza hablando de la creación, los sumerios, ¿verdad?, en Babilonia había una historia parecida, ¿verdad?, en las tabletas sumerias, con la diferencia que para los sumerios la creación del mundo no fue un solo Dios, sino muchos dioses. Pero cuando vemos el libro de Génesis, vemos que en español no se nota mucho, pero en el hebreo lo podemos ver. Vemos que se está hablando todo el tiempo en plural, porque aparece la palabra Elohim. Aparece la palabra Elohim. Aunque en algunas traducciones se ha colocado el tetragramatón, ¿verdad?, de Yahvé. Esto fue adrede. Sabemos que el mismo libro de Éxodo dice de que los patriarcas nunca, o los patriarcas imaginarios, ¿verdad?, de toda esta epopeya, que nunca supieron el nombre de Yahvé, sino que Moisés es el primero en saber el nombre de Yahvé. Por lo tanto, las veces que aparece el tetragramatón en Génesis fue alterado por los copistas. Bueno, de eso yo estoy escribiendo en mi tesis. Ya usted puede leer, porque también hay una contradicción ahí donde supuestamente Yahvé le dice a Abraham: yo soy Yahvé, o creo que a Jacob es que le dice: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham y de Isaac. Entonces eso contradice Éxodo. Bueno, en fin, cuando empezamos dice, la primera palabra de Génesis dice Bereshit bara Elohim Shamaí. Eso quiere decir, en el principio los dioses, porque Elohim quiere decir dioses, en el principio los dioses hicieron los cielos y la tierra.
Y en todo momento está hablando en plural. ¿Por qué? Porque esto lo están cogiendo los sumerios y lo están adaptando a su historia. Por eso es que vemos que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, porque estaban hablando de dioses. En Babilonia lo mismo, cuando dice bajemos y confundamos, son los dioses. Vemos la serpiente que le dice a Eva, la convence de que coma del fruto prohibido para que sea como los dioses y tenga ¿verdad? Conocimiento del bien y del mal y de otras cosas. Entonces, en todo momento vemos esta pluralidad. ¿Por qué? Porque esto lo están tomando de la historia sumeria y adaptándola a la historia hebrea. Lo que Nehemías y Esdras piadosamente quisieron hacer es mostrarle al pueblo judío, ¿verdad?, que había una historia antes de ellos. Y esta es la historia que ellos, ¿verdad?, le inventaron. Ellos trataron de introducir este culto a Yahvé. Lo que se encuentra en la arqueología, y la misma Biblia nos da fe de eso, si la estudiamos con manera crítica en Jeremías. Si nosotros tenemos un retrato histórico de cómo era Jerusalén poco antes de que llegara Nabucodonosor, Jeremías nos da ese retrato. Era politeísta, creían, ahí habían altares o templos, porque ya para el templo de Jeremías no eran altares, no eran 4 o 5 piedras ahí, no, eran templos. Entonces Jerusalén estaba lleno de templos a Moloch, a Baal, a Baal o a los Baales, a Ishtar, a Ashtarot, a todas esas deidades, a la reina del cielo. Entonces era politeísta. Ese es el retrato que tenemos de Judea o de Judá antes que llegara Nabucodonosor. Y el reino de Israel también era politeísta. Ellos adoraban al dios El, de ahí que viene la palabra Israel. Por eso es que los judíos eran judíos, ellos no tenían el mismo nombre de Israel. Israel era una cosa y judíos eran otra. Pero entonces Nehemías trata de introducirle este culto a Yahvé, y si usted empieza a leer el capítulo 13, fracasó de primer intento. Fracasó ya, la gente no le gustó, dijo no, que y el templo ya estaba en abandono rápidamente. Ya no estaban llevando los diezmos a los levitas, y Nehemías prácticamente forzó el culto a la fuerza. Usted lo puede leer en Nehemías 13. Entonces después de ahí, entonces arranca con fuerza el culto a Yahvé y se monopoliza. Ya los israelitas no estaban en periodos anteriores a la dispersión. Israel estaba lleno de templos, por lo tanto las ofrendas y los diezmos se iban para distintos templos. Esta idea de Nehemías y de Esdras y de toda la élite que sale de Jerusalén, ¿verdad? Y ellos son descendientes, porque Nehemías y Esdras son descendientes de los que salen de Israel. Toda esta gente que fue tomada o deportada de Jerusalén eran personas mayores que probablemente murieron en Babilonia. Estamos hablando de que hubieron 4 reinados. La Biblia dice 70, pero fue mucho más. Por lo tanto, mucha de esa gente de la élite, ¿verdad?, que vino de Jerusalén, esa gente murieron. Y estos que crean toda esta epopeya son los descendientes de los que fueron deportados. Por lo tanto, arranca entonces este culto, si usted lee después de Nehemías 13, después que Nehemías lo fuerza, ¿verdad?, y hace todos los arreglos, todo esto con permiso, ¿verdad?, del rey Ciro de Persia, al cual, ¿verdad?, tanto como Isaías, ¿verdad?, o el autor de Isaías, creo que lo vemos en Isaías 45:1, no estoy seguro, le llama el ungido, es un ungido porque es un salvador del pueblo judío. Entonces todo esto pasa bajo consentimiento de Persia, y Israel o Judea no tiene una independencia, sino que ya a partir de Nabucodonosor, Judea pierde su independencia hasta llegar a los romanos, aunque gozó un poquito de independencia en el tiempo cuando Judas Macabeo, ¿verdad?, y su familia lograron vencer al rey Antíoco, pero no fue por mucho tiempo. Esa independencia no fue por mucho tiempo. Después llegaron los romanos y se acabó no
no los, los romanos, y se acabó la independencia de Judea hasta que los romanos destruyeron Jerusalén, y hasta nuestros días, que vemos que bueno, los romanos acabaron con todo el culto a Yahvé, con todo el templo, y eso es innegable. Ahí acabó un periodo bien importante, yo le llamo el periodo de los dioses, porque hasta ese momento ya prácticamente dejan de existir todos los cultos a Zeus en Grecia y a todas esas deidades paganas, en la cual Yahvé figura también en esa lista. Todos esos templos fueron destruidos, y actualmente cuando uno va a Jerusalén, a Grecia, a Babilonia, ¿verdad? Lo que se llama la actual Irak, Machu Picchu, acá en América los mayas, todos son ruinas. Todo ese periodo de los dioses de la antigüedad, todo ese periodo desapareció. Y si rastreamos, si buscamos las coordenadas en la historia, ¿dónde ocurre esto? Ocurre más o menos para el tiempo de los romanos. Entonces, en mi tratado he tratado de escribir, ¿verdad? Con más detalle cómo es que se construye la Biblia. Ahí les puedo probar, ¿verdad? Si usted es una persona, si es fanática no lo va a ver, porque el fanático no lo va a ver, le va a costar trabajo. Pero si usted es una persona que quiere buscar la verdad, y usted ataca esta cuestión, usted lo va a captar rápido. Inclusive, si usted se da a la investigación y usted encuentra algún argumento que yo he pasado por alto, le agradecería que me lo enviara para incluirlo en mi tratado, y le voy a dar su crédito, le voy a poner su nombre, ¿verdad? Y le voy a dar su crédito en mi tratado, porque lo importante no es hacerme rico con esto, sino que la gente despierte, ¿verdad? Las religiones han enseñado de que uno no puede ser una buena persona, y que uno no puede llegar a la plenitud del ser humano si no está en alguna religión, y eso es falso. Podemos ser buenos, podemos ser bien humanos sin necesidad del control de las religiones, y menos de religiones falsas que están basadas o fundamentadas en mentiras, leyendas y mitología. No. Es mejor vivir la realidad, porque todos estos dioses de la antigüedad solo tú los encuentras en un libro. A Zeus, y lo encuentras en la Ilíada, ¿verdad? De Homero, ¿verdad? Y todos esos dioses paganos los encuentras en las distintas literaturas de las civilizaciones antiguas. A Buda lo encuentras en sus escritos allá en India. A Sargón lo encuentras, ¿verdad? En las estelas de Sumeria. Al dios Yahvé lo encuentras en los libros hebreos, los textos hebreos. Todos los dioses están confinados en libros. Una vez usted cierra el libro, vuelve a la realidad. Cuando usted está leyendo un libro como Harry Potter, usted se mete en ese cuento y se identifica con los personajes, pero una vez usted cierra el libro, estamos en la realidad. Ya no hay poderes sobrenaturales, ya no hay igual en El Señor de los Anillos, ¿verdad? The Lord of the Rings, o todo ese tipo de libros mitológicos, o de cuentos de hadas, Tinkerbell, y todos esos cuentos están solo confinados en un libro o en un CD, de si es una película o lo que sea, pero la realidad es otra. Esto es solo como que una introducción, ¿verdad? a mi tesis. Yo sé que hay muchas personas que no pueden digerir esto. Ahora, si volvemos otra vez al comenzar el fusible en el tiempo, vamos a comenzar en el primer siglo, con Jesús, Yahshua. ¿Cómo se construyen los evangelios? Bueno, se construyen bajo una mitología ya fundamentada. Sabemos que en el primer siglo los judíos estaban bien helenizados, hacía 300 años, ya ellos sabían mucho de la cultura griega. De Egipto, ni cuestionarlo, porque sabemos que dentro de la misma Biblia vemos que la historia de Israel está bien ligada a Egipto, desde el patriarca Abraham.
¿verdad? O desde el personaje Abraham, ¿verdad? El personaje legendario Abraham. Vemos que desde Abraham, José, ¿verdad? De Egipto, Moisés, en varias ocasiones que el pueblo de Israel, por cuestiones de hambruna, tuvieron que refugiarse en Egipto. Para el tiempo de, ¿verdad? de los Ptolomeos de Egipto. O sea que para los judíos, Egipto, que es un vecino, ¿verdad? Porque Egipto está al suroeste de Canaán, ¿verdad? De Israel, y las rutas comerciales conectan con... Entonces, para un judío, ellos saben mucho la historia, ellos sabían la historia de Egipto. Ellos conocían sus dioses, conocían a Osiris, conocían a Horus, al dios Ra. Ellos están muy relacionados con eso. Los escribas, que eran los hombres cultos, los que sabían leer y escribir, con mayor razón sabían de todas estas culturas vecinas, inclusive la India, ¿verdad? Muchos judíos comerciaban con la India. Pues ellos, los judíos, ¿verdad? Que sabían leer y escribir, los escribas, conocían mucho esta historia. Entonces vemos en Jesús o Yahushua, vemos una copia exacta de lo que fue el dios Horus, que era hijo de Osiris. Toda la misma historia, unos paralelismos pero increíbles. Inclusive en la bienaventuranza vemos palabras de Buda. Vemos mucha filosofía de Platón en boca de Jesús, igual en Pablo. Entonces todos los evangelios están construidos basados en cogiendo prestado historias de aquí y historias de allá. El Jesucristo histórico o Yahshua histórico es difícil de probar. Si usted busca los escritos de Plinio, Tácito, Flavio Josefo, y, ¿verdad?, los comentaristas de teólogos famosos, se va a dar cuenta que las menciones que se hacen de Jesús son extrapoladas, son puestas posteriormente, y en realidad del Jesucristo histórico, del Yahshua histórico, no hay nada. Lo que sí sabemos es que toda la vida de Jesús, de que muere, crucificado, todas esas cosas, que resucita al tercer día, todos son elementos traídos del pagano, que si nació de una virgen, todos son cualidades extraídas de personajes previos a Jesús del paganismo. Y obviamente, como esto está escrito en griego, fue escrito por una mente griega que está relacionado con esto ya, ¿verdad?, de antemano. Los judíos ni se enteraron de que hubo un Mesías que salvó a Israel. Los romanos lo desaparecieron del mapa en aquel tiempo. Le cambiaron el nombre a Palestina, y no hubo quien salvara a Israel. No hubo Arca de la Alianza, ni Yahvé, ni nada, ¿no? Y suena despectivo, suena irreverente,